Bueno, pues vamos a dar inicio. En la transferencia de momentum de coordenadas cilíndricas vamos a darnos cuenta que es muy similar. O sea, prácticamente la ventaja que tienen los fenómenos de transporte de manera unidireccional o unidimensional en estado estacionario y teniendo condiciones muy estrictas, muy ideales, es que podemos extrapolar todos los conocimientos que vimos para coordenadas cuadráticas o rectangulares para coordenadas cilíndricas, y lo mismo pasa para coordenadas esféricas, y lo mismo pasa para transferencia de energía, y lo mismo pasa para transferencia de masa. Es lo mismo, es el mismo algoritmo que vamos a seguir siempre. Entonces, en el libro del BIRT, nos hablan sobre este problema, ¿no? Que tenemos que, en este caso no son tubos concéntricos, no se vayan a confundir. Lo que ven aquí, eh, voy a ver si puedo poner el puntero láser. Así. Lo que ven aquí, esto que están viendo aquí, no es más que es lo que se le denomina como un elemento de volumen de control. Pero realmente lo que en verdad es el sistema como tal, es lo que están viendo por fuera. Esta capa que están viendo por fuera, es el cilindro o el tubo, mejor dicho. El tubo que se va a utilizar como sistema y en el cual va a pasar un fluido a través de él, o dentro de él, mejor dicho. Lo que aquí pone el BIRT es que te genera aquí ya de manera automática, él te está diciendo que ya generó un elemento de volumen de control con un espesor de delta R, pero ahorita no lo vamos a ver. Nada más que yo no pude quitar esta envoltura, este espesor, porque si no me cargaba la imagen de atrás, ¿no? Entonces, pues lo dejé así. Pero una vez hago énfasis, otra vez hago énfasis de que el sistema como tal es lo que estamos viendo por detrás. Y como siempre lo hacemos, vamos a tener que observar este, qué condiciones tiene que cumplir nuestro sistema o a qué condiciones lo vamos a restringir nuestro sistema para analizarlo. En este caso, pues las observaciones es que es un fluido newtoniano lo que va a pasar dentro de este tubo, que de hecho el fluido está descendiendo, ¿eh? El fluido desciende, no asciende, no es de abajo hacia, sino de arriba hacia abajo. Está descendiendo el fluido. Y entonces aclaramos que es un fluido newtoniano. El fluido tiene un flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo está de manera ordenada. Y esto se ve con el número adimensional de Reynolds, ¿no? Cualquier flujo laminar, pues aproximadamente es menor que 2000. Si tú metes todas las variables que te pide la ecuación del Reynolds de tu sistema, el diámetro, lo que es la viscosidad, la densidad de tu fluido y la velocidad que tiene tu fluido, si tú metes todo eso en esa ecuación, la ecuación lo que te arroja es el valor del flujo que tengas adentro de ese tubo. En este caso, si tienes un valor o te arroja un valor menor de 2000, lo que quiere dar a entender es que tienes un flujo muy ordenado, laminar. Y entonces todas estas ecuaciones que nosotros deduzcamos o vamos a deducir a partir de ese sistema, tiene que cumplir con esas dos condiciones, que es fluido newtoniano y flujo laminar. Ahora, la tercera observación que podemos darnos cuenta sobre este sistema es que el fluido desciende por efectos de presión y gravedad. Recordemos que aquí está la presión al inicio y aquí está una presión al final. Recordemos que este tubo tiene una longitud L, así le denominan, sin números, sin darle un valor numérico. Solamente decimos que tiene una longitud L. Puede ser de 10 metros, puede ser de 30, 40, 50, no se sabe, pero le ponemos L para generalizarlo. Ahora, el transporte de momentum es en dirección radial. ¿Qué quiere decir esto? Que el transporte solamente va a cambiar respecto a donde te muevas en el radio. O sea, no es lo mismo cuando estás en el radio cero a cuando estás cerca de la pared, o sea, en un radio igual a R mayúscula. Entonces la velocidad varía con respecto al radio y el esfuerzo de corte también varía con respecto al radio. No varía con respecto a teta, que es el ángulo en el cual puede moverse la R, ni tampoco en Z, que es en el largo del tubo.
no varía al inicio del tubo ni tampoco al final del tubo. Ahora 7, para analizar todo esto utilizamos pues el teorema de la hipótesis del medio continuo, que vamos a tomar como que todo ese sistema está continuo y que no tiene huecos, no tiene otros materiales que se interpongan o otro fluido por ahí que se interponga, sino que todo está de manera continua. Y también utilizamos el efecto de bordes despreciables, que es que no nos va a importar qué está pasando en estas pequeñas rendijas. Y bueno, eso ya son las acotaciones de nuestro problema. Y lo que siempre se hace, una vez que ya acotaste tu problema, ya te diste cuenta, pues, cuál es tu variable dependiente, cuál es tu variable independiente, eh, cómo, cómo va a cambiar tu variable dependiente, obviamente, con respecto a la independiente. Y ya que hiciste todo este análisis, el siguiente paso es crear un elemento de volumen. ¿Cómo se crea un elemento de volumen? Pues siempre vas a tomar lo que es, vamos a utilizar una pluma. Digamos que este es la dirección en la cual se está transportando la velocidad. O sea que aquí se transporta la velocidad. Y también se está transportando o está variando el esfuerzo de corte. Lo que dicen el BIRD y lo que dicen muchos libros es que para que tú crees un elemento de volumen, siempre vas a partir de manera perpendicular tu sistema, o sea, perpendicular a la dirección de transporte. Fíjate que esto lo que ves aquí es mi dirección de transporte. Entonces lo que hago es de manera perpendicular a R, que es el radio, le hago un corte a mi sistema. De hecho, por esa razón, fíjense que aquí está de manera, haz de cuenta que el tubo lo cortó de manera perpendicular al radio. Y pasa que obtenemos esto que están viendo aquí. Y una vez que ya creas ya partiste tu sistema, vas a tener esta mini capita, ¿no? Y lo vas a tener que proyectar en todo teta y lo proyectas en todo z y te genera un elemento en 3D. Pero ese elemento en 3D, su espesor, o sea, el ancho, ya no va a ser un ancho como tal al inicio, ya va a ser un ancho diferencial, o sea, un delta R. Muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Póngale que si antes era el ancho era, no sé, de 0,1 metros, ahora este va a ser de 0,0000001. 0,001 metros. O sea, date cuenta que el espesor es muy, 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 muy pequeño, porque esa es la definición de un elemento de volumen de control, algo muy pequeño que tomamos del sistema. Entonces, ya que tomamos un elemento de volumen de control, esta es nuestra vista en 3D. Esto lo que están viendo aquí es nuestra vista en 3D. Ahora lo ponemos o sea, volteamos el tubo y tenemos una vista lateral de él y lo que obtenemos es esto. Fíjense cómo aquí ya estoy especificando, o sea, esto que están viendo aquí adentro, pongo mi puntero. Esto lo que están viendo acá es el área por donde pasa el fluido. Y lo que están viendo aquí que dice el espesor delta R o el ancho del tubo, es el tubo de acero. O sea, todo esto que están viendo aquí es acero. Es acero, por así decirlo, ¿no? Puede ser cobre, puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser también de otro material, cual sea. Pero lo importante es que todo esto es puro material. Aquí no va a pasar el fluido, ¿eh? Solamente pasa por esta área que estoy señalando con mi puntero. Y las flechas que aquí indican es que, como ya hemos dicho al inicio de esta presentación, que el esfuerzo de corte, o sea, tau de RZ, va a variar con respecto al radio. Entonces,
Las líneas que van a entrar y salir de mi sistema son estas. Tau de RZ va a irse transportando en todo el radio hasta que llega a toparse con la pared y después va a salir de esa pared. Esto lo representamos como tau de RZ, que se va a evaluar desde un R cualquiera, o sea, cualquier valor del radio, y después a un tau de RZ que va a variar o va a ser evaluado, mejor dicho, en ese radio más después de el espesor, o sea, delta R. Entonces, en conclusión, siempre ustedes cuando vayan a hacer una, una evaluación de su sistema en coordenadas cilíndricas, siempre la transferencia va a ser radial. Ya sea que se esté transfiriendo momentum, en este caso cantidad de movimiento, vaya la redundancia, ya sea que esté transfiriendo energía, ya sea que esté transfiriendo masa, siempre será de manera radial. Siempre, en coordenadas cilíndricas y esféricas. Siempre va a ser de manera radial. No con respecto a z, no con respecto a teta, siempre con respecto al radio. De hecho, aquí tenemos nuestras coordenadas de referencia. El fluido desciende respecto a la componente z y el transporte se lleva con respecto a la componente r, que está aquí representado en mi sistema, con estas coordenadas. Ahora, en la vida real, esto se ve de esta manera, ¿no? Fíjense cómo aquí, donde está todo negro, en esta imagen de este tubo, me parece que es un tubo de plástico, más o menos así. Pero fíjense cómo aquí adentro, donde está este color negro profundo, aquí es donde va a pasar el fluido, aquí es donde entra o sale el fluido, vaya, no sé. Pero aquí es donde se va a transportar el fluido y fíjense cómo aquí este espesor que tiene, este espesor que estoy indicando con mi puntero, es el delta R, por así decirlo, ¿no? Fíjense cómo es el delta R. Y por eso lo que hacen es que te dicen que de aquí a acá se le denomina R. Y de aquí hasta acá, donde está el punto de casi de la interfase entre el aire y el sólido o del material que sea esto, se le llama R mayúscula. Eso es todo. De hecho, esto, en futuros cursos de la carrera, pues nos van a decir que este es el diámetro nominal, ¿no? El diámetro nominal se le denomina a lo que está por fuera, en un tubo. Se le llama esto diámetro nominal. Pero bueno, eso nada más era para que lo sepan, ¿no? Entonces, ya hicimos el elemento de volumen. Perfecto. Ya sabemos cómo va a entrar tau de RZ y cómo va a salir tau de RZ con respecto a ese elemento de volumen. Entonces lo que sigue es crear un balance de materia usando este elemento de volumen. Aquí vamos a hacer énfasis. B, subíndice EV, significa el volumen del elemento de volumen. ¿Cómo yo obtengo el volumen del elemento de volumen? Pues saco el área de todo esto que estoy viendo aquí y lo proyecto en todo L. O sea, tengo mi área, ya está, esta es mi área. Y después lo voy a proyectar en todo L. Y ya, lo que estoy haciendo es obtengo todo el volumen del sistema, o en este caso de mi elemento de volumen. Recuerden que todo ahorita lo estamos trabajando, sino con el elemento de volumen de control. Ok, ahora tenemos nuestro balance de momentum o de cantidad de movimiento, que siempre se aplica para todas las transferencias, ya sea de momentum, de energía o de masa, que dice lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera o unas fuerzas externas que tengas actuando, es igual a la acumulación de tu propiedad que estés analizando. En este caso, mi propiedad es momentum. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es
Lo que entra menos lo que sale. Está entrando tau de RZ, ustedes lo están viendo aquí. Está entrando tau de RZ con respecto, evaluado en R, y sale tau de RZ evaluado en R más ese delta R. O sea que está tomando esto más esto. Es así como sale. Ahora, ya está, lo que entra menos lo que sale. Pero también tenemos fuerzas externas que están actuando. Si ustedes se acuerdan, el tubo está así, por así decirlo. Y aquí está actuando una presión al inicio y también está actuando una presión al final. Entonces, esas son fuerzas que se están generando, fuerzas externas que se generan en nuestro sistema. Entonces, lo mismo, entra presión inicial, sale presión final. Ahora, ¿qué otra fuerza también está implicada aquí? Ah, pues la fuerza de la gravedad, F de G, ¿no? La fuerza de gravitación. Entonces, también lo tengo que considerar, pero esta solamente la considero con el signo más, ¿eh? Y lo pongo como la fuerza de la gravedad se tiene que medir en newtons, entonces pongo la masa por la gravedad por el coseno de beta. ¿Qué significa el coseno de beta? Lo que te está diciendo el coseno de beta es, hay un ángulo, o sea, tu sistema está inclinado, o sea, tu sistema está diferente a lo vertical horizontal, pues no. Mi sistema no está inclinado, por así decirlo, mi tubo no está inclinado. Mi tubo está en posición vertical. Ah, perfecto, entonces no tienes ángulo de inclinación, es lo que me dice. Ah, no, no tengo. Entonces coseno de 0 grados es igual a 1. Y solamente sobreviviría la masa multiplicada por la gravedad y este coseno pues se vuelve 1. Ahora, bien. ¿Y qué significa esto que estamos viendo del lado derecho del miembro de mi ecuación? Lo que estábamos viendo es la masa multiplicado por la velocidad, que en este caso, eso es la definición de momentum, ¿no? La masa multiplicada por la velocidad es la definición de momentum. Y esto que están viendo aquí, esta ecuación, es lo que obtenemos al hacer nuestro balance de momentum. Ahora, como ya dijimos, o estábamos dialogando, ¿no? ¿No tengo alguna inclinación? No, no hay ningún ángulo que pueda meter ahí. Perfecto. Entonces, coseno de beta se vuelve 1. ¿Hay acumulación? No. Entonces aquí como le pongo una inclinación del tubo respecto a la dirección de transporte y tampoco este término va a sobrevivir porque estamos en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que cualquier propiedad no va a cambiar con respecto al tiempo. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos la derivada de esta propiedad con respecto al tiempo. Y en estado estacionario esa es la definición. No cambia ninguna propiedad con respecto al tiempo. Entonces ese término se vuelve cero. Ahora, toda esta ecuación yo la voy a multiplicar por el área perpendicular a la dirección de transporte. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que el tubo estaba así. Y la pregunta, ¿cuál es el área en el cual es perpendicular a la dirección de transporte? O sea, es toda esta área. ¿Y cómo calculo el área de un tubo? Pues fíjate que si esto yo lo desdoblo, obtengo un rectángulo, ¿no? Obtengo este rectángulo. ¿Cómo mido esto? Ah, pues es la longitud, ¿no? Es la longitud del tubo. Ah, perfecto. ¿Y cómo yo mido esto? Por así decirlo, el ancho de este rectángulo. Ah, pues esto no es 2pi por radio. Ah, sí, sí es 2pi por radio. Entonces, ¿cuál va a ser el área? 2pi por radio. Que al final 2pi por radio es el perímetro de lo que es el tubo, ¿no? Es el perímetro, perdón, el perímetro del círculo. Cuando tú quieres encontrar el perímetro del círculo, pues solamente ya sabes que es 2pi por radio. Y si lo multiplicas por la longitud, lo que te está dando es el área transversal de la dirección de transporte de tau de RZ. O sea, tau de RZ va a entrar aquí y va a tocar toda esta área.
Y esa área se va a expresar de esta manera. Entonces, borro esto. Continuamos, ya he explicado eso. Entonces, multiplico por 2pi por radio por la longitud a tau de RZ. ¿Por qué lo estoy multiplicando por un área? Recordemos que esto se le llama flux y esto es Newton entre metro cuadrado por segundo. Y esto es lo que estoy multiplicando es metro cuadrado. ¿Qué va a pasar? Metro cuadrado se elimina con metro cuadrado y tenemos Newton por cada segundo. Aquí también, fíjense cómo las presiones, la definición de presión es un Newton aplicado, o sea, la fuerza del Newton aplicado en un metro cuadrado. Y lo que yo estoy haciendo es multiplicarla por el área en la cual se está llevando esa dirección de presión. En este caso, fíjense cómo el área entra por aquí. Aquí estamos con nuestro espesor delta R. Esto es delta R. Y el área con la cual se está aplicando la presión es todo esto, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo aquí, todo esto, es el área en la cual se está aplicando esta fuerza de presión. La pregunta es, ¿cómo calculo esa área? Ah, pues muy sencillo. Haces lo mismo. 2pi por el radio, o sea, le sacas primero el perímetro a todo este círculo y después lo multiplicas por el espesor delta R. Pues es lógico, ¿no? Porque no solamente está entrando en ese perímetro, sino que también hay que ponerle el delta R para crear esa comodona. Entonces, 2pi por radio por delta R es lo que está aquí. Entonces, otra vez ya tengo metros cuadrados. Metros. Con metros se van. Aquí también va a estar el segundo. Y aquí también tiene que estar Newton por cada segundo. Entonces, lo que estoy haciendo es ¿cómo le puedo decir? Estoy poniendo de manera homogénea las unidades, para que así peras con peras se sumen con peras, con otras peras, manzanas con manzanas, ustedes ya se la saben, no podemos sumar unidades diferentes. Entonces siempre peras con peras, manzanas con manzanas y duraznos con duraznos. No podemos sumar con otras unidades. Por eso es que se multiplica por esa área. Entonces vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Ya habiendo explicado eso, lo que vamos a hacer es que ahora, fíjense cómo esto, yo le voy a factorizar un signo menos. Y al factorizarle un signo menos, obtengo esta expresión que están viendo de este lado, con mi puntero láser. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, esta expresión que están viendo aquí se está pareciendo un poco a la definición de derivada. Entonces, no he hecho nada más que factorizarle ese signo menos. Ya que se lo factoricé, ahora lo que hago es dividir toda mi ecuación entre el volumen del elemento de volumen. Entonces, ya voy a dividir entre el volumen del elemento de volumen. Fíjense cómo aquí este término se va a hacer. Ese término va a tener un 1 aquí multiplicando. Y fíjense cómo esta R que está en este término que yo estoy señalando con mi puntero, se va a meter multiplicando a cada una de las tau de RZ evaluadas. ¿Por qué? Porque R es una variable que se está cambiando con respecto a la transferencia. O sea, la transferencia va a depender 100% de R. Entonces tengo que a fuerzas, meterlas, multiplicar con una de estas tau. Y me pregunto, oye, ¿qué pasa si no las meto? Pues ya está mal tu ecuación, ¿no? No vas a obtener las ecuaciones debidas de diseño. Entonces, siempre se mete la R a cada uno de los fluxes, por así decirlo. Tienes que meter esta R a cada uno de los fluxes multiplicándola. Esto también lo van a ver en los balances de energía, que también aquí, en vez de tener tau, van a tener Q y otra Q que entra y sale, y van a tener la R aquí afuera. Entonces, también tienen que meter la R a multiplicar a cada una de esas Q. O también van a tener la J del transporte de materia y también tienen que meter la R. O sea, siempre en coordenadas cilíndricas y en esféricas, esta R no se deja aquí nada más. Se mete a multiplicar a cada una de ellas y no se toca. No se toca. Entonces, fíjense cómo
una vez que ya ingresó esta R a multiplicar a cada uno de esos fluxos, ya no la toco, entonces solamente voy a dividir con respecto al, al volumen, del elemento de volumen. Y pues aquí está la nota, ¿no? La R se ingresa con los tensores porque es una función identidad, además que R está en función de la variación del esfuerzo de corte. Por esa razón ingresamos a la R. Entonces ya tenemos esta expresión. Lo que hacemos es, ya sabemos que el volumen del elemento de volumen se expresa como 2pi por radio por delta R. Ahora, bueno, perdón, 2pi por radio por delta R por L. Aquí me falló. Aquí me faltaba la L. Ojo, no se vayan a confundir. Entonces, el volumen del elemento de volumen ya sabemos que se expresa como 2pi por radio por delta R por L. Eso es el elemento de volumen de mi volumen de control. Entonces, vamos a ver qué variables se van a ir y qué otras no. En este caso, 2pi por L, que está en este término, se va a ir con el 2pi por L, que está en el denominador, y solamente me queda 1 entre R delta R, con signo negativo, ¿no? Y es lo que aquí expreso en este término. Ahora, observamos este otro término de las presiones, y se va todo lo de arriba con todo lo de abajo, y solamente me queda 1 entre L. Ahí está. Y aquí me queda la densidad por la gravedad. Perfecto, porque aquí lo mismo entre lo mismo da 1. Perfecto. Ya está agarrando forma mi ecuación. Aplicando un límite para el sistema y para hacer que ese radio colapse y que sea muy pequeño. Lo que queremos hacer es que a mí no me interesa saber, no me interesa saber cómo varía con respecto a una variación muy grande, por ejemplo, sino que me interesa saber cómo la propiedad va a cambiar con respecto a cada radio infinitesimal, ¿no? Me interesa saber cuál es el valor de tau si mi radio es de 0.00000001 o 0.00002, o sea, de manera muy, 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 muy pequeñita. No intervalos grandotes. ¿Qué va a pasar cuando el radio es de 1 centímetro a 3 o de 4 a 6? Eso no me interesa porque no me da detalles y yo quiero detalles. Entonces, cuando uno quiere detalles en las cosas, utiliza el concepto de derivada. Entonces, paso a aplicar un límite a toda esta ecuación que están viendo aquí arriba. A toda esta ecuación le aplico el límite cuando delta R tiende a 0. Entonces, el límite cuando delta R tiende a 0 a este término, a este término, y a este término, y a este término, aunque sea 0, lo ponemos, porque hay que indicarlo. Entonces ya sabemos que un límite evaluado a una constante, pues solamente es esa constante, ¿no? No le pasa nada. Entonces, queda lo siguiente. Si evalúo al 0, el 0 es una constante, no le pasa nada. Densidad por gravedad es una constante, no le pasa nada. La diferencia de presiones entre la longitud no pasa nada, es una constante. Lo que sí va a pasar es aquí. Entonces, estoy evaluando delta R, no me interesa este R absoluto. Entonces, lo saco del límite y lo pongo como menos 1 entre R. ¿Y qué pasa? ¿Qué están viendo aquí? Esto es la definición de derivada que nos enseñaron en cálculo diferencial integral. Y esta definición nos dice que cuando delta R se hace muy chico, pues tenemos una diferencial de todo el argumento que tengamos aquí arriba. En este caso tenemos el argumento de R por tau de RZ. Ya está. Esta es nuestra ecuación. Ahora solamente nos queda acomodarla. La acomodamos, pasamos todos esos términos del otro lado restando. Y ahora fíjense que estos términos de presión entre la longitud y la densidad por la gravedad, pues yo los quiero hacer un solo término, no quiero tener los dos términos ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aplicamos este, eh, esa operación algebraica de dividir entre algo, entre lo mismo, ¿no? O sea, entre L. Y lo que va a pasar es que esta L, como ya sabemos, se va a recorrer, generándonos esto. Y entonces solamente tenemos la presión final menos la presión inicial menos la densidad por la gravedad por L. Lo único que dice es que este signo menos que tengo aquí al ladito pasó a multiplicar a esta resta de presiones, ¿eh? Esta menos por la presión inicial, que tiene signo positivo, queda como negativo. Menos por menos de la presión final queda como positivo. Y es por eso que me generó este término.
Y este término de la densidad, gravedad y L pues solamente se quedó normal, con el signo menos. Ahora, aquí se introduce un nuevo término que se le llama la presión modificada. Esta es su ecuación de una presión modificada. ¿Por qué presión modificada? Porque nosotros sabemos que en la vida real siempre va a haber hay flujos caóticos, hay flujos en los cuales se va a perder fuerza. O sea, se va a perder fuerza. De manera ideal, no queremos que se pierda fuerza. De manera ideal, no queremos que se pierda energía. Pero si el fluido está caliente, si el tubo está caliente, vaya, o cualquier otra cosa, pues perdemos energía, perdemos fuerza también. Entonces, no es de manera muy ideal. Entonces, la presión modificada habla sobre eso, que vas a tener una pérdida en tu presión inicial, y esta va a ser compensada por la densidad, por la gravedad, por altura. Y aplicando esta fórmula que ustedes ven aquí a cada uno de estos términos, pues la P garigoleada, así se llama, inicial va a ser igual a tu presión inicial que tienes menos la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, ¿por qué aquí se generó el signo menos? Porque fíjense que aquí dice que la altura va a ser del plano hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra componente Z nos está diciendo que todo, o sea, aquí está el origen, en nuestro sistema, nuestras coordenadas de referencia, aquí está el origen. Y lo que te está diciendo la función, te dice, dame la altura, o sea, a partir desde un punto, hacia arriba. Pero tú dices, pues aquí está mi origen, hacia arriba, pues es hacia acá, ¿no? Pero fíjate que nuestro sistema nuestras coordenadas de referencia, Z estás apuntando hacia abajo. Entonces, eso significa que esto es menos Z, ¿no? Porque si estoy diciendo, pues dámelos hacia arriba, pues a partir de este punto, yo digo que aquí son 3 metros, pero son menos 3 metros. Es que no tiene sentido que me digas menos 3 metros. O sea, no tiene sentido de manera matemática, pero de manera física sí. Porque te estoy diciendo que mi coordenada hacia arriba implica que esto es menos Z. Por eso yo te pongo el menos aquí. Y por esa misma razón es que aquí aparecen estos términos negativos, porque todo lo que yo evalúe hacia arriba, pues va a ir en dirección contraria a Z, o sea que va a ir en signo negativo, por eso lo pongo. Y eso también aparece en el BIR de esa manera. Entonces evalúas a H, pero altura, ¿en dónde inicia esa altura? Pues en Z evaluado en el inicio. O fíjese cómo la Z es la coordenada de referencia que a nosotros nos dieron. Y también P garigoleada L va a ser evaluada en Z cuando está al final del tubo, o sea, en L. Una vez que ya hicimos esas modificaciones a lo que es la ecuación de presión modificada, pues las pasamos a sustituir, ¿no? Fíjense cómo aquí este término se va a ir. La densidad por la gravedad, por la altura, que la reemplazamos y le ponemos que la altura es cero, porque es al inicio, pues este término se va a volver cero. Entonces nada más te dice que la presión garigoleada va a ser igual a la presión inicial que tuviste, que tienes en la ecuación. Entonces yo sustituyo. Aquí dice presión inicial, aquí pongo presión garigoleada, porque es lo que me está diciendo esta ecuación. Ahora la otra. Solamente lo que hice fue que esta presión inicial la sumé, o mejor dicho, la resté, menos, con este término de menos la densidad por la gravedad por L. Solamente lo reacomodé, vaya, no hice otra gran cosa. Y esto me dice que esto es igual a esto. Y es cierto, porque P sub L menos la densidad por la gravedad evaluada en L, pues es P garigoleada sub L. Entonces, lo que hago es solamente sustituir. Desde el puntero, borrar. Ahí está. Y obtengo esta expresión. Obtengo esta expresión y las P's ya modificadas, las garigoleadas. Ahora, aquí una observación muy importante. La presión al inicio va a ser mayor que la presión al final. Y es muy cierto. Mientras que aquí solamente tenemos un valor absoluto de la presión al inicio, aquí vamos a tener pérdidas en la presión al final. Porque la presión al final que tiene un valor absoluto, imagínate que le vas a
le vas a restar lo que es la multiplicación de la gravedad, la multiplicación de la densidad del fluido y todavía la multiplicación de todo el largo de tu tubo. Entonces, este término, por muy grande que sea, se va a volver muy chiquito, porque aquí tienes nada más la gravedad es 9,81. Y si tu fluido es del agua, multiplícalo por uno. Ahora, si tu tubo es de 3 metros, imagínate cuánto le vas a sacar. Entonces, obviamente, la presión al inicio va a ser mayor que la presión al final. Y al haber aclarado eso, entonces yo le saco o le factorizo, mejor dicho, a este término que tienen acá arriba, puntero láser. Yo le factorizo un signo menos. Y es como obtengo esta expresión. No hice nada, no la modifiqué, no ha cambiado nada. Solamente lo que hice es factorizarle a las presiones un signo menos. Fíjate que si este signo entra otra vez, esta se vuelve otra vez negativa y esta se vuelve otra vez es positiva, la P sub L. Solamente le factoricé para dar a entenderlo, ¿no? Porque en los exámenes los maestros van a decir, no, pues sí sabe lo que está haciendo. Entonces, ya obtenemos este término de presiones. Lo que sigue es resolver la siguiente expresión. Fíjate cómo esta R con su signo menos está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando y se obtiene lo siguiente, este término. Ahora, esta es una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver por variables separables. Lo que hacemos es resolverla por variables separables, o sea, el diferencial de R lo paso al otro lado multiplicando y aplico el signo de integral en toda la ecuación y me queda esta ecuación que están viendo aquí con mi puntero láser, ¿no? Después la resuelvo y obtengo lo siguiente. La diferencial con una integral, pues nada más queda el argumento, o sea, R por tau de RZ. Lo que pasa es que la R que estaba aquí, yo ya la pasé del otro lado de manera instantánea. Estaba multiplicando y ya la pasé del otro lado rápidamente, ¿no? Este, la pasé dividiendo. Fíjate que aquí este R, pues como ya sabemos, la integral de R por delta R, porque recordemos que todo esto es constante, va a ser R cuadrada entre 2, ¿no? Pero encontrar una